Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy pues vamos a tener en nuestro programa una plática en torno a la comisión en el Congreso de la República, porque las novedades han sido que le dieron trámite al recurso interpuesto por el Ministerio Público en contra del funcionamiento mismo de la comisión que fue armada en el Congreso por los diputados para pues fiscalizar, dicen ellos, algunas de las actuaciones que se dieron durante la estadía de la CICIG en Guatemala. Nuestros invitados hoy, el licenciado Jorge Ceballos, el licenciado Juan Callejas. Gracias. Bienvenidos ambos. Gracias por estar acá con nosotros. Bien, como todo termina en amparo, y el amparo termina también en amparo provisional y después en definitivo. ¿Cuál es el futuro de esa comisión? En mi perspectiva, yo no creo que vaya a prosperar, a pesar de que he de decir, pensándolo un poco de acuerdo a las argumentaciones, incluso creo que salió hoy un comunicado, parecería ser de que hay algunas medias verdades que pudiesen ser creíbles en cuanto a que la comisión ciertamente no invade, digamos, el terreno del Ministerio Público. No podría, además, aunque se lo propusiera. Sí, pero digamos que sería un ámbito en el cual pues seguramente la Corte de Constitucionalidad en su momento corregiría eso, como creo que lo va a hacer de alguna manera, va a encontrar o encontrará algunas cosas en las cuales tal vez no tenga coherencia. Yo tengo una lectura un poco más amplia del tema, porque yo creo que la joya de la corona del Congreso en este momento se llaman la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones a futuro, que ellos las quieren elegir y están haciendo todo lo necesario para poderlo hacer. Entonces, esto de la CICIG como que parecería que les sirve de distractor, no creo que planificado, pero evidentemente les está sirviendo para que ellos sigan caminando en la ruta de lograr esa joya de la corona, porque realmente han venido... Pero tampoco lo podrán lograr, ya no se puede. Aparentemente, pero acuérdate que están todavía en el proceso de ajuste del manual, de una reforma de la... ¿No lo aceptó? No, bueno, ahí ya eso, pero incluso están trabajando en aceleradamente en la posibilidad de arreglar unas normas de la ley que le permita todavía la posibilidad de hacerlo, pero otra vez, están en esa tarea, y para hacer esa tarea con más tranquilidad no cabe duda que esto les ha servido muchísimo, ¿sí? Porque se ha puesto la atención en ello. ¿Cómo se ve el hecho mismo de pensar, si no en fiscalizar, en hacer una suerte de revisión o de memoria histórica, si se quiere, de lo que pasó a lo largo de los años de la CICIG? Es que creo que nuevamente ese discurso que se manejaba de la CICIG vino a dividir y vino a poner a los guatemaltecos en contra, que inclusive el presidente en su discurso en las Naciones Unidas lo volvió a mencionar, pues como que ahora lo están utilizando ellos para dividir. O sea, si ya terminó la CICIG, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Si queremos hacer un estudio sobre las actuaciones de la CICIG, creo que hay elementos y hay otros mecanismos para hacerlo, y no necesariamente con una comisión que además... con un Congreso que está a 2 meses de terminar su periodo legislativo, a la legitimidad que pueden tener los actores que están dentro de la comisión o los que impulsan ese discurso, también es bastante bajo, porque la legitimidad electoral la tuvieron hace 4 años, pero esa constante de mantenerla, creo que no solo los actores que están promoviendo este tema, sino en general el Congreso ya no la tiene. Ahora, llama la atención el comunicado que lanzaron después, que se conoce, de la resolución aceptando el trámite, porque dicen, nosotros
no invadimos, no vamos a juzgar, no somos un ente de revisión penal, eso es el Ministerio Público, pero en el último me llama la atención, en el punto 5, ellos dicen, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se tienen que apegar a la Constitución. O sea, lanza también una, si no es una advertencia, no sé qué sería, ¿verdad? Y además programan reunión para mañana. Correcto. Y lo aceleran todo el proceso. De hecho, avanzan más aceleradamente e invitan a la gente a participar más. Sobre la pregunta que tú hacías, yo creo que sí es importante que Guatemala estudie la experiencia de CICIG, no solo por Guatemala, sino por la experiencia misma. Pero creería que ese es un campo donde la academia otra vez nos está fallando. Me refiero no solo a la Universidad de San Carlos, sino a todo el colegiado de las escuelas de la Escuela de Derecho o de las escuelas de Derecho, la misma, ¿cómo se llama la organización de abogados? El Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados. O sea, es una materia de estudio, porque este es un modelo único en el mundo, donde un país entrega su soberanía por su propia voluntad, se arma todo el escenario y sucede lo que ha sucedido, que obviamente hay blancos y grises, y hay toda una experiencia que yo creo que América Latina pudiese aprender muchísimo si realmente nosotros fuéramos un poco más científicos y un poco más estudiosos realmente de las cosas que nos ocurren en el país, en el ánimo de que no se repitan hacia el futuro. Vuelvo con la pregunta, ¿cuál es el futuro de esto? Es que es incierto, no podemos, o sea, hace 2, 3 semanas que estuvimos hablando sobre el discurso... La voy a poner así, ¿la CC va a parar la comisión? Yo sí creo que la va a parar, o sea, siguiendo un poco la tónica de sus resoluciones, creo que va a sustentar que no continúe. El punto es, otra vez, ¿por qué nos estamos desgastando? Yo insisto en que hay otros ámbitos donde se puede hacer un análisis sobre las funciones de la CICIG y sus actuares. Y creo que coincido con el licenciado Callejas que es necesario hacerlo. Pero no bajo un discurso como se está planteando en este momento, porque sí se nota un poco esa ganas de escarbar para encontrar o vislumbrar. Tampoco han dicho los mecanismos que se van a utilizar para hacer esa... Bueno, la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue algo así. Sí, sí. Y bueno, se ha sacado algún nivel de aprendizaje que no se ha usado, porque lamentablemente otra vez ocurrió lo que ocurrió con el tema de Gerardi y las cosas como que se volvieron a cerrar en general desde el punto de vista de las libertades. Que esa incluso era una comisión paralela, no una comisión como tal, pero una investigación paralela de la Iglesia que era el REMI. Claro. Aparte era la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y que tuvo las consecuencias que tuvo y que jamás se logró, porque recuerdo perfectamente que en su momento el general Efraín Ríos Montt era presidente del Congreso y se habló de las posibilidades de que todo eso se enseñara en las escuelas y se legislara para eso. Y él lo cerró tajantemente, ¿verdad? Ahora, yo creería de que de alguna manera la intervención de la actual directora del Ministerio Público, directora es, ¿no? Fiscal, de haber metido su amparo, le da un empujón más a la situación de que la CICIG de que la Corte vaya a quitar o a generar un amparo provisional y detener el proceso del tema de la investigación. Cosa que creería yo, de verdad, el país por algún lado debería rescatar, porque yo sí creo firmemente que es importantísimo documentar bien lo que pasó, entender bien lo que pasó. Ahí hay mucho aprendizaje sobre el tema de las equivocaciones que hubieron, que fueron las que dieron al final al traste con la comisión, para efectos, digamos, de aquellos que estaban de acuerdo con que la CICIG operara de la manera en que estaba operando. Y creo que es importante lo que menciona el licenciado Callejas sobre la actuación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público ha estado de una manera, pues yéndose de una manera un poco entre banda y banda, dando ciertas luces. Sin embargo, creo que es muy atinado este proceso en cómo
pone el amparo, bajo qué términos, muy apegado al término de investigación del ámbito que le corresponde al Ministerio Público, a la Corte Suprema. Pero insisto, es necesario evaluar el proceso y todos los 10 años que estuvo, si sigue en Guatemala, pero de una manera holística. O sea, el Colegio de Abogados tiene una muy buena materia porque hubo errores legales, pero también hubo errores en tema de las acciones diplomáticas que se dieron entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, el tema del abordaje social, cómo también CICIG vino a hacer mella en algo que creíamos que ya se estaba pasando, eso de derecha, izquierda, rojos y negros, o sea, creo que es importante hacer eso. Analicemos frío el asunto. El Ministerio Público tampoco puede investigar eso, por lo menos de esa forma, porque es juez y parte. Porque de alguna manera, eso que llamamos errores, y yo quiero ser muy claro en eso, los errores son casuales y culposos, no dolosos, o sea, no intencionales. Y creo que hay cosas que allí no se pueden llamar errores. Que si bien hubo luces, hay luces, pero hay cosas culposas, dolosas ahí, que habría que investigar. Ahora, ¿no sería lo lógico que si el ente investigador es el que tiene que investigar, se nombre lo que nunca se hizo, por ejemplo, en el caso de la famosa secretaria del Ministerio Público, y es nombrar un fiscal especial, no independiente del Ministerio Público, es un nombramiento que tiene el Ministerio Público como potestad de hacerlo en casos en donde el Ministerio Público puede tener un conflicto de interés? Ese debería de ser el camino. El punto es también que realmente tenga esa independencia, que tenga no solo la independencia política, sino financiera, instrumental, y que pueda hacer que al final de su trabajo lo que presente tenga esos resultados, exacto como dices tú, fueron errores, o no fueron errores, fueron faltas, fueron delitos, ok, que se investiguen, pero eso es de otra manera, es otra visión de lo que está planteando. Estaríamos claros que el Congreso de la República, de la misma manera que el Ministerio Público tiene su interés, también el Congreso de la República tiene interés, y que por lo tanto debería ser de otra forma. Y lo están trabajando de esa manera, pero lo que hay que tener presente y muy claro es que el acuerdo con CICIG básicamente no permite no investigar, sino que pueda haber consecuencias de algún orden, ya no digamos penales, en contra de la gente que operó CICIG. O sea, no puede ser, porque está cubierto totalmente por el acuerdo. De tal suerte que lo haga el Ministerio Público o lo haga el Congreso, no va a pasar mucho. Aquí yo creería que... Pero para saber... Eso sí, la investigación, digo, es relevante para que el país y la sociedad guatemalteca en primera instancia, todos los actores, aprendamos del asunto y obviamente contribuir con el mundo con un aprendizaje de esa naturaleza, que creo yo que de alguna manera le sacaríamos un mejor provecho y una mejor proyección del país hacia el futuro en cuanto a ese tipo de situaciones, de acuerdos y de comisiones que, si vemos, pues están avanzando. El Salvador ya tiene la suya, Honduras ya tiene la suya, en un momento México hablaba de hacer algo. Bueno, con diferencias significativas. Pero por eso, tenemos que quitarle esa ambición política que se quiere tener sobre el tema, y hay que pasarlo a un extremo más académico que permita realmente aprender de las lecciones. ¿Por qué académico? ¿No puede ser un extremo de esclarecimiento? Bueno, sí, yo le pongo académico porque... Obviamente no va a tener consecuencias penales, porque todos sabemos lo que especifica claramente el acuerdo, pero que se sepa entonces. ¿Por qué me refiero a académico? Porque que también, ¿qué abogados estamos formando? O sea, que aprendan también de cómo está el sistema. ¿Qué fiscales estamos formando? Entonces, por eso digo de una manera académica, que tenga ese sustento de investigación, ese sustento de contraste de datos, de información, y que no solo sea para poner, ok, acá hubo malicia o aquí no hubo, sino, ok, estos fueron los errores, porque también implica
que de eso se mejoren los sistemas, tanto en el Ministerio Público, en los juzgados, y sobre todo que la sociedad entienda de los pesos y contrapesos que tiene el sistema de justicia en Guatemala. Porque, por ejemplo, uno de los temas que salió en los últimos años es la prisión preventiva, pero es que eso no viene de ahorita. Entonces también, o sea, pero se le achacaba a la CICIG. Entonces hay que hacer esas divisiones, porque tampoco podemos, o sea, si se abre de una manera tan amplia, pues cualquier cosa entra, y entonces lo que menos vamos a sacar son lecciones aprendidas. Vamos a sacar más divisionismo y sobre todo más polarización. No necesitamos eso. A mí se me ocurre que hay un trabajo que se me venía a la mente que hizo la Asociación de Amigos del País en su momento con respecto a 5 fallos de la CC. No sé si lo ubican, o sea, donde analizaban, de los cuales habían un par de CICIG. O sea, analizaban los casos que ciertamente el licenciado Rendón, creo que ahora que es algo de los derechos humanos internacionales, algo por el estilo. Realón, perdón. Era parte de los abogados del panel que hizo esos análisis. Al menos para mí fue mucho aprendizaje y de mucha utilidad haber estudiado ese documento. Creo que esto produciría una cantidad de conocimiento interesantísimo, incluso en la parte política, porque si algo en mi percepción hizo daño a la CICIG y su operación en Guatemala fueron los errores políticos, que fueron esencialmente políticos. O sea, al final el mundo y las mismas cortes pararon dándole razón de que el tema del hijo del presidente y el hermano, pues, no tuvo sentido. Y eso generó, no tengo la menor duda, una gran cantidad de la animadversión del mismo ciudadano presidente para entrarle al tema de la CICIG. O sea, esos son aprendizajes que creo yo debemos documentar y capitalizar sobre él, tanto para aspectos académicos de nuestros futuros abogados, como para la gente política, como para la sociedad civil igual, ¿verdad? Y ya no digamos el ámbito económico, o sea, porque aquí los empresarios, creo yo que aprendieron de una manera ruda una serie de aspectos y circunstancias que ojalá hayan aprendido. Pues, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros entrevistados. Continuamos entonces platicando con nuestros entrevistados en torno a esta situación, a la famosa comisión. Bueno, yo creo que estamos poco más o menos de acuerdo que la comisión no llega a mucho, porque pasa ahora a la férula de la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad pues es muy previsible, digamos, que va a frenar la situación. Pero que la Corte lo frenará y punto. No. Yo ahí quizás veo la oportunidad de que sea la Corte de Constitucionalidad como una última contribución al país, que convoque a la academia, que junte una comisión de estudio, ya no llamémoslo de investigación, del caso CICIG Guatemala, y que en un año entregue un informe y que de alguna manera nos revele pues las realidades y las verdades, los intrínculos que hubieron, porque aquí hubo mucho más que los ciudadanos comunes y silvestres como nosotros no sabemos. Todo lo que pasó con los hermanos. Ahora, obviamente, la pelea va a ser siempre por los componentes de la comisión. Sí, es que al final la Corte no podría llamar a algo como eso, porque creo que saldría de su ámbito, pero el punto es eso. Lo cual no es nada nuevo. No, sí, pero ellos tienen el Instituto de Investigación y no sé qué. Pero creo que no, en este momento no debería ser el caso. Yo creo que también la raíz de la polémica de esta comisión es quienes las integran. Si se dan cuenta, el Partido Viva sacó un comunicado. Que ellos votaron en contra. Entonces es así como que hay muchos elementos. Bueno, es que creo yo que ahí Isaac sigue involucrado, ¿no? Isaac. Entonces yo creo que el tema, aunque la Corte de Constitucionalidad pare en la comisión, se van a seguir buscando mecanismos para seguir buscando eso. Tal vez hay que cambiarle el tono, o hay que poner más claro qué se quiere alcanzar realmente. Creo que eso apaciguaría. Insisto, es necesario sacar las verdades, es necesario hacer un análisis,
pero nuevamente es de unificar actores, es de llamar a la reflexión, porque eso va a ser beneficio para todos, para que se fortalezca un sistema de justicia, para que no se pervierta más, por ejemplo, buenos mecanismos como el tema de los colaboradores eficaces y todo eso. Protegidos. Exacto. Entonces, este tipo de cosas creo que son necesarias, pero hay que tener la madurez. Bien, tenemos que despedirnos, nos ha comido, esto es como para una plática intensa y grande, así es que muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes también. Buenas noches.